closet, los extrañé. Yo sé que ustedes a mí no tanto. Lo sé, mondrigos. Claro que se te Pero extrañó, yo sé, ay, sí, ajá. Cállense. Mucho, te mandé besos. Ay, sí, ajá. Claro. Te mandamos besos hasta la hermana República de Jalisco. Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros una semana más. Hoy tenemos, digamos que la continuidad del programa pasado, que yo estoy descontinuada porque no tengo la menor idea, pero ahorita nos adecuamos todos. Vamos a hablar sobre el síndrome de Lennox. Lennox Gastaut. Ellas dos, tú eres terapeuta. Sí. ¿Se pueden presentar, por favor? Ok. Yo soy Rebeca González. La semana pasada venían de EINI, que es una asociación civil, la cual ayuda a CENI, que es una escuela de educación especial, en la cual atendemos a varios chicos con diversas dificultades. Algunas muy conocidas, como síndrome de Down, como es el autismo, algunas no tan conocidas, pero que tienen una complejidad bastante fuerte, como es el síndrome de Lennox. Y hoy precisamente venimos para hablar un poquito de eso y las características. Y qué mejor que hablar en relación a quien lo vive diariamente, ¿no? Ajá. Continuamente, que es el papá de uno de los chicos que tenemos, que es el señor Omar. Bienvenido, señor Omar. Gracias. Un poquito más allá, ¿no? Gracias, qué Eres formal. Daniela. Bueno, mi nombre es Daniela Quijano. Yo soy psicóloga, la terapeuta de Daniel, su hijo, y bueno, pues diariamente estoy trabajando con él, también con otros chicos. Pero bueno, ya después, conforme al tiempo, les iré platicando un poquito del trabajo que hago con él. Pues bienvenidos. Gracias. Gracias. A ver, para empezar, ¿qué es el síndrome de Lennox. De Lennox. De Lennox. ¿Quién es como la especialista? ¿Quién nos puede responder esa respuesta como tal? El papá? El papá, El claro. papá. Vamos a El papá Omar. Platícanos, Omar, Ok. más o menos, o bueno, más bien, ¿qué es el síndrome y cuáles son como síntomas y cómo se Ok. presenta? El síndrome de Lennox-Gastaut es una epilepsia infantil refractaria. Es una epilepsia que se presenta a los niños, por lo general a los varones, desde una edad muy temprana. Estamos hablando de 1 año y medio hasta los 5 años e incluso hasta 8 años ha llegado hay casos, ¿no?, registrados. Es complicado porque esta epilepsia es refractaria a los medicamentos que normalmente tratarían una epilepsia, digamos, normal, ¿no? El 70% de las epilepsias se controlan con medicamentos y el otro 30% es refractaria a esos medicamentos. Este síndrome entra dentro de ese 30% y es algo que llaman los médicos, es una epilepsia devastadora. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a convulsionar desde muy chiquitos, no les pueden controlar las crisis y entre más convulsionan, más tienen un retraso de desarrollo tanto físico como mental. O sea, neurodesarrollo, un retraso muy importante, ¿no? Que mi pregunta era, ¿cada convulsión entonces va afectando más al niño? Sí, Puede haber una es muy importante para este tipo de crisis o de este tipo de epilepsia que se trate y se identifique tempranamente y se trate de inmediato, porque entre más crisis tienes, menos probabilidad tienes de llegar a controlarlo, digamos, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí. ¿Cómo saber, cómo diagnosticar este síndrome? Mira, cada caso es diferente, ¿no? Pero en la generalidad el síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza porque presenta crisis de muchos tipos, tónico-clónicas generalizadas, parciales, atónicas, de ausencia, de todo tipo. Normalmente cuando empiezan a convulsionar a los niños lo que se hace es un estudio que todos conocemos, es un electroencefalograma, ¿no? Y es muy característico de este síndrome. Tiene ahí un parámetro entre 1.25, 1.50 a 2.25, 2.50 Hz de onda corta, cosas técnicas, pero que es muy característico de este síndrome, que puede dar pauta a pensar que se trata de un síndrome de Lennox-Gastaut. Obviamente es el estudio más las características propias del mismo síndrome, ¿no? Los síntomas que presenta, el tipo de crisis que presenta, a qué edad se le presentó al niño y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se trata? Híjole, ¿cómo se trata de tratar, no? Porque finalmente el síndrome no controlas al 100% las crisis del niño. Obviamente se trata con medicamentos anticonvulsivos,
hay muchos, ¿no? Hay clobazam, hay valproato, hay muchos. También puedes tratarlo con ACTH, que es una hormona. Hay también neurocirugía, que puedes tratarlo hay un aparato que se llama VNS, que es un marcapasos, el marcapasos vagal, ¿no? Que va al nervio vago. Está la callosotopía, ¿no? Exactamente, va un cable, un par de cables al nervio vago. Una persona cuando presenta crisis o tiene empieza a tener como el previo a que le va a dar la crisis porque ya viste que tiene una ausencia o empieza con brinquitos y que puede, exacto, hay como un previo a una crisis más fuerte. ¿El previo? Depende de qué tipo de crisis. Puede llevar. ¿Tienen diferentes crisis? Sí, puedes tener. De hecho, esa es la característica del síndrome de Lennox-Gastaut. El 60% de los pacientes que tienen síndrome de Lennox-Gastaut presentan otro síndrome que se llama síndrome de West. Eso le da a los niños cuando son muy chiquitos, son de meses a un año y poquito. Haz cuenta que tienes al bebé y empieza a tener una serie de brinquitos, como cuando se van a dormir, empiezan a levantar los brazos y a flexionarse hacia adentro, ¿no? Y levantan los ojos hacia arriba, ¿no? Y son muy característicos de ese síndrome. El 60% de los niños que tienen hoy Lennox-Gastaut presentaron este síndrome de West. ¿Y cómo diferencias pasa West a Lennox-Gastaut? Por el tipo de crisis que empiezan a presentar. Ahorita me preguntabas que si presentaba todas las crisis, cuando llega a presentar ya no le dan los brinquitos, ahora le da que se desvanece, es crisis atónicas, y que mueve un brazo, ¿no? Y voltea la cabeza, parciales, generalizadas, se pone rígido y avienta los brazos hacia adelante, y le dan todos estos tipos de crisis al niño, ¿no? Entonces ya estás hablando de un Lennox-Gastaut, ¿no? Me preguntabas también cómo me doy cuenta de estos previos, ¿no? Hay niños que empiezan a adquirir como manías, ¿no? Levantan la mano, empiezan a ver hacia allá, ¿no? Se empiezan a hiperventilar, su cerebro se excita demasiado, ven algo que les gusta, entonces empiezan a respirar y eso puede ser un previo a que le vaya a dar una crisis, ¿no? Puede tener crisis previas, es decir, a lo mejor empieza con una mano a ponerle tensa, y después viene una crisis ya generalizada, ¿no? Que esas son características de Lennox-Gastaut, las crisis tónico-crónicas generalizadas, que son las más fuertes, es decir, visualmente son cuando se ponen rígidos, tienes que ayudarle de alguna forma, y hay otras que son peligrosas, que son las atónicas, son las más peligrosas que se presentan en ese signo, porque son cuando hay un desvanecimiento, se desconectan. Está contigo así platicando al suelo, ¿no? Como si fuera un desmayo. Como un desmayo, fuerte. Y es muy fuerte, entonces se lesiona. E imprevisto. Dani le dio mucho tiempo de esas, se hace 100% dependiente. A mí me tocó una vez, tenía a Dani aquí en mis brazos, llegó una persona, lo saludé, se me fue el niño. O sea, no pude, me abracé yo, lo quise atrapar, no pude, de tan rápido que cayó, ¿no? Entonces caen al piso, empieza la crisis y demás, ¿no? Pero siempre hay lesiones, ¿no? En manos, siempre en cabeza. Eso te has vuelto todo un experto, obviamente, en el tema, al vivir al 100% esta enfermedad con Dani. Sí. ¿Cuántos años tiene Dani y en qué edad presenta el primer síntoma? Él fue de los niños que presentó síndrome de West, es decir, a los 3 meses empezamos a notar estos brinquitos, empezamos a cambiar el pañalito y demás, y de repente empezaron los brinquitos. Nada, ¿no? Y te estoy hablando de hace 17 años, Daniel hoy va a cumplir 18 años. Fuimos con el médico, y te puedo decir que ibas con médicos neurólogos, del ABC, de la Ángeles, perdón por el comercial, pero no digas más. De esos, y había neurólogos que decían, no tengo idea de lo que tiene tu hijo. Y tú, bueno, échate agua, ¿no? En un millón, ¿verdad? Son muy pocos, ¿no? El síndrome es muy raro. Había otros doctores que te decían, va a quedar como vegetal, no va a caminar, y bla, bla. Y bueno, salías así llorando, que no sabías qué onda contigo. Y lo malo es que tampoco no te dan un diagnóstico y tampoco te dan un tratamiento. Entonces anduvimos viajando por todos lados 3 meses. Nos quedamos con el neurólogo ya desesperados de que, ¿a quién le hago caso? Con el neurólogo que nos dijo un diagnóstico probable y nos fue el más positivo. Tiene esto, yo creo que tiene esto y podemos tratarlo así y vamos a hacer esto, ¿no? Entonces dijimos a darle, ¿no? Y entonces ahí empezamos, ¿no?
pasó el año y medio, y empezó Dani a presentar las crisis ya más fuertes, ¿no? Entonces empezó a cambiar estas crisis. Entonces, bueno, ¿y ahora qué tiene? ¿No? Ah, pues ahora ¿qué crees que tiene? Tiene un síndrome que se llama Lennox-Gastaut, que es peor del que tenía antes. Y bueno, échate agua, ¿no? Entonces ya empezamos ahí, pues con otros medicamentos, a combinar y demás, porque ese es el problema también. O sea, no solamente las crisis son los que deterioran a los niños, los medicamentos los deterioran también mucho. Empiezan a tener estas recaídas fuertes. Y entonces, ¿qué haces? Pues le metes el valproato, y le metes el frisium, y le metes el diazepam, ¿no? Y probando. Sí, el problema con estos niños es que tienes que estar haciendo combinaciones con medicamentos. Hay unos que se contraponen, ¿no? Abren ciertos canales, ¿no? Y entra a tu organismo. Hay otros que chocan, no pueden convivir esos dos medicamentos porque chocan. Tienes que probar con cada niño diferentes combinaciones. Pues, tienes que, para Lennox-Gastaut, entre 3, 5, 6 medicamentos, y estoy hablándote de no se lo toma una vez al día, se lo toma 2 veces al día o 3 veces al día, porque unos son de espectros de 8 horas, otros son de 12 y otros son de 24, ¿no? Entonces puedes tomar un rufinamida, ¿no? De 2 veces al día, y luego puedes meter un epival, ¿no? Un ácido valproico, y se lo tiene que tomar 3 veces al día, pero son 4 pastillas. ¿No? Déjame, vamos a un corte y regresamos con el tema que está muy, muy interesante. No se vaya, regresamos.